Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, hoy es un episodio especial porque estamos cumpliendo un año de compartir nuestras experiencias, nuestras historias y las voces que han acompañado este podcast sobre este año en un sinuoso, cansado, pero también amoroso viaje de la paternidad. Y un año donde hemos escuchado voces expertas que nos ayudan a trabajar una mejor versión de nosotros cuando nos toca jugar el rol de padres. Ha sido y es y seguirá siendo un recorrido que hemos comprobado que las formas de paternar están cambiando. Cada vez más nos preguntamos sobre cómo podemos hacerlo mejor y desde un lugar distinto al de la proveeduría económica, como nos lo habían enseñado nuestros padres, tíos, abuelos, como lo aprendimos solo con el ejemplo. Porque bien sabemos que nadie nos enseña a ser padres, y es que desde siempre ser papá significaba principalmente ser un proveedor. Dime, ¿qué me estás diciendo? Que si me prestas 200 pesos. Salir a trabajar, llevar comida a la mesa y vestir a la familia. Tan, ya cumplí, ya estuvo. Y en todo caso, cumplir también un rol autoritario y hasta mal encarado para poner orden con los críos y con las crías. Y en esta mesa, en ese espacio, hemos coincidido que ese rol en realidad es un camino fácil. En realidad es un traje que yo creo que hoy no nos queda a la medida a los cavernícolas de esta época. Porque cobrar la quincena, entregarla a la familia y luego desentenderte de ellos, no va. Pero además de eso, lo que realmente necesitan tus hijos es tu presencia. Y eso creo que es lo que más hemos aprendido aquí, el tiempo. La presencia, las emociones, el amor, el acompañamiento es importante. Sí, la presencia física, pero sobre todo tu rol, tu parte, tu presencia emocional. Es muy importante crear vínculos y conexión con tus hijos. Los vínculos son fundamentales, que se logren sentir amados, atendidos y acompañados, y que tú aprendas a conectar con las emociones tanto de ellos como las tuyas. De hecho, ser papá es un gran loop infinito de vínculos y emociones. Nunca nos podemos sacudir de ellos. Y a veces estoy seguro y te comprendo si te da pavor, si te sientes que quieres correr, que te da miedo, pero eso siempre nos jala hacia ellos y ellos a nosotros. Uno se vincula con las pérdidas, con los logros, con los tropiezos, con el conflicto, con los berrinches, con las diversas emociones del día a día, de la vida cotidiana, tanto las tuyas como las de tus hijos. Incluso estoy seguro, cavernícolas, que también con las de tu pareja. Los vínculos y las emociones se multiplican porque somos seres humanos. Y ahí me parece que está el gran arte de paternar. ¿No les pasa muchas veces que sus días se vuelven una montaña rusa de emociones? La paternidad implica retos todo el tiempo, porque nos la pasamos tratando de ser los mejores padres, darles lo mejor, formar buenas personas. Y esa es otra de estas batallas infinitas que nunca paran. Y en ese sentido, en esa búsqueda de darles lo mejor, la mejor formación a nuestros hijos e hijas, hemos caído en una de esas trampas silenciosas, la obsesión por hacerlos perfectos. Desde antes del nacimiento incluso estamos buscando el aterrizaje perfecto. Queremos el minuto a minuto del parto perfecto, que la maleta esté lista a tiempo, hasta los recuerditos para las visitas en el hospital. Preparamos todo el escenario como producción. Y en algunos casos, hasta el lujo de elegir la fecha de su nacimiento. Se vale buscar lo mejor, cavernícolas, pero ¿en qué momento querer lo mejor significa exigirle a nuestros críos y a nuestras crías ser perfectos? Muchas veces les llenamos la vida de actividades, les damos nosotros su propia agenda, porque queremos que ellos sean muchas veces más a nuestras maneras que dejarlos que ellos como seres
únicos, distintos y diferentes, encuentren su propio camino. Nos hacemos la ilusión del hijo perfecto, buscamos que sean los mejores, el más educado, el más inteligente, el más guapo, la más guapa, la más fuerte, el más fuerte o el más veloz y el que compite y le gana a todos sus compañeros, a sus compañeros. Pero ¿perfección para quién? ¿Para ellos o para cumplir nuestras expectativas? Ya que los tenemos, conforme van creciendo, generamos una sobrecarga invisible para llegar a esa perfección. Llenamos su agenda con clases sin parar. Deportes, danzas, idiomas, músicas. Los vamos dejando sin menos tiempo libre, sin la posibilidad de un descanso. Que no se nos aburran porque ¿qué vamos a hacer para entretenerlos? Yo lo que le digo es que tenemos que aprender a perderle el miedo a que se aburran nuestros hijos o nuestras hijas. Créanme, que si se aburren, seguramente ahí van a nacer, se les va a detonar, va a despertar la curiosidad y posiblemente las grandes ideas de sus futuros científicos o sus futuros o futuras astronautas. Porque les estamos bloqueando esa posibilidad a nuestros hijos de ser creativos a través del aburrimiento. El aburrimiento detona la creatividad del ser humano históricamente. A mí me gusta mucho pintar animales. Hay pinturas que son animales como tortugas, leones y demás. Esa posibilidad la bloqueamos principalmente por nuestras ansiedades o por nuestros miedos. Queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Y yo les diría, respiren un poco, cavernícolas. Den la oportunidad de que sus propios hijos sean realmente seres humanos únicos y auténticos, sin replicar el molde de nada ni de nadie. Y verán que seguramente en un principio pueden recibir o sentir que te estás lanzando un bungee, pero estoy seguro que vale la pena hacer que nuestros hijos sean únicos y distintos por lo que ellos son, por lo que ellos quieren, lo que ellos sienten y lo que ellos ven en su mundo. Y ya no solo es el tema del aburrimiento, también hay que darles chance de jugar y algo que es fundamental, descansar. Seamos honestos, ¿buscamos criar hijos felices o hijos que cumplan con nuestras expectativas? La verdad es que solemos proyectarnos mucho en ellos, que hagan todo aquello que nosotros no pudimos por las circunstancias que hayan sido. La idea es que aprovechen lo que yo no tuve. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto, cavernícolas? Y puede convertirse esto más en una presión que realmente una oportunidad para un mejor desarrollo de nuestros críos y de nuestras crías. Tenemos que aprender a escuchar lo que realmente necesitan, aprender a conocerlos. Dejemos que los niños sean niños, que los niños no vivan un mundo adultizado antes del tiempo. No necesitan ser siempre los mejores, solo necesitan ser niños y no sé, posiblemente niños felices a su modo. ¿Y saben qué les da esa felicidad en una buena medida? Que seamos papás presentes. En un estudio que le preguntábamos a los niños, ¿qué te da felicidad? El 80% de los niños respondía, pasar tiempo con mi papá o con mi mamá. Pero no es tiempo del reloj, es tiempo de calidad, tiempo jugando, tiempo con ellos, tiempo de papás y de mamás presentes, cavernícola. Estar presentes no se trata solo de que nos tengan junto a ellos físicamente, sino que realmente le logremos dedicar tiempo, conectar con ellos, ser parte de su mundo. Yo, cavernícolas, te puedo compartir que mi mejor momento con mi crío es sobre todo a la hora de la cena. Yo no me pierdo preparar la cena y sentarme a cenar con mi pato y con mi esposa. Ahí, este momento lo hemos logrado ritualizar cada noche. Ahí nos escuchamos, ahí lo veo, ahí yo me acerco mucho a la agenda de mi hijo, a sus preocupaciones, a los términos,
al mundo que está viendo, a lo que le puede doler, a lo que le puede preocupar, a lo que le puede emocionar. Esos momentos, esta es mi receta cavernícola, pero te invito o sugiero que encuentres el momento, el ritual, los espacios para que conectes física, emocional, viéndote siempre a los ojos con tus hijos. Y si alguna vez tú caes en algún error, te cachas en alguna incongruencia, solo respira, acéptalo y fluye, porque cuando nos ven a los ojos nuestros hijos, nos cuestionan, nos preguntan con claridad, con ingenuidad y con profundidad, y creo que lo mejor que le podemos dar a nuestros críos como un cavernícola presente es tiempo y honestidad. A veces habrá que hacer sacrificios, por supuesto, pero entendamos los sacrificios desde las elecciones que hacemos para cumplir nuestro rol de la mejor manera. Y seguramente después lo verás que eso no fue un sacrificio, fue una inversión. Fue lo mejor que pudiste haber hecho o la mejor decisión que haber tomado, dedicarles más tiempo a tus críos, a tus crías, que alguna comida, alguna parranda o tal vez algún juego de fútbol, de básquet o de pádel. Una de esas elecciones es decidir si sacrificamos tiempo o dinero. ¿Qué costo prefieres pagar tú, cavernícola, para dedicarle más tiempo a tus hijos? No es fácil, lo sé. Y es una decisión que debes de preguntarte si lo que quieres dedicarle es más tiempo a tus hijos o el de no verlos, no atenderlos, no escucharlos, no llegar a la hora del baño o de la cena y trabajar más. Tal vez tener más ingresos, tal vez tener más negocios. Pero, ¿a qué costo prefieres pagar el tiempo que le puedes dedicar a tus críos, a tus crías? Y yo sé que no es fácil. Uno, a veces tiene que sacrificar más el tiempo con la familia para buscar el negocio o para buscar ese ascenso. Y se vale. Lo único que diría es que eso no sustituya el tiempo de un papá presente. Hablando de tiempo, actualmente contamos con herramientas que nos permiten malabarear el cuidado de los hijos entre que andamos con nuestros deberes en el trabajo, la casa y la vida personal. Y cada vez se nos fue haciendo más fácil dejarlos con una tableta, con los dispositivos digitales para que se entretengan. Incluso hay muchos papás, muchos cavernícolas, que les dan un celular, una tablet a sus críos, a sus crías, desde el año de nacido. Pero ojo, la tableta, el dispositivo digital, no es la niñera de tus hijos. Yo sé que ahí se pueden entretener, te pueden dejar de chingar, pero que te chinguen, que se te suban a la cabeza, que te molesten, que te quiten el tiempo, que se te metan a tu Zoom. No pasa nada, cavernícolas, no pasa nada. O bien, puedes cederle la voluntad, la crianza, el cuidado, la diversión de tus hijos a una tableta. Imagino que tú, como yo, y como muchos otros padres, difícilmente dejarías solo a tu hijo o a tu hija en la calle. Ni pensarlo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo dejarías solo con un dispositivo? Esa es mi pregunta siempre, cavernícolas. Cada vez que veo un pequeño, una pequeña, con un dispositivo solo, sin el acompañamiento de un adulto, me pregunto lo mismo. Los papás tienen el cuidado, la seguridad, la protección profesional para que sus críos, a sus crías, no les pase nada en el mundo de la ciberseguridad. Yo no dejaría a mi hijo, a mi hija, sola en la calle, caminando sin una vigilancia. Es fundamental acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas en el entorno digital, cavernícolas. Ser su guía y guardián del tipo de contenidos que consumen. Prepararlos para lo que sea que se pueden enfrentar en el camino. Y no que por el contrario, dejarles el entorno digital que se encargue de nuestros hijos o de nuestras hijas. Es muy distinto. Los acompañamos, los guiamos, le ponemos filtros y candados, o para que nos dejen de estar molestando, les damos una tableta e internet a su libre albedrío. ¿Tú qué harías? Ya lo conversamos en episodios recientes con el doctor Carlos Lara de la Tribu del Pulgar sobre la relevancia de los valores predigitales, cosa que a mí me parece fabulosa, una guía para rescatar
cada vez que nos preguntamos si la estamos haciendo bien o qué tipo de educación estamos dando a nuestros críos, a nuestras crías. La gran promesa de este puñado de empresas que surgen en el Silicon Valley fue: les vamos a mejorar la calidad de vida, que ahí sí cumplieron, y van a tener ustedes más tiempo. Sí. Más tiempo libre. Pero no, porque todo cuanto empezaron a rediseñar estuvo hecho para que reinvirtiéramos nuestro tiempo libre. Porque ¿cuáles son esos valores predigitales? Son esos valores donde el mundo análogo, el mundo desenchufado, nos proponía la solidaridad entre nuestros amigos y nuestras amigas, entre nuestros compas. La empatía. Si algo le pasaba a nuestro amigo, a nuestra amiga, estábamos. Si a alguien se les rompía el zapato jugando fútbol, después de reír y jugar y tener ese momento agradable y chistoso, tal vez todos nos quitábamos el zapato para jugar una cascarita con un pie descalzo. Diálogo. Que los niños, que hoy los humanos que estamos formando, no dejen de dialogar entre pares. Hoy chatean, se escriben, pero no se ven a los ojos, no se tocan, no juegan de manera física, juegan de manera digital, online. El acercamiento, ser compas, abrazar, hacer travesuras, y travesuras que sean cada vez más sanas, que no sean las travesuras virales, que no todo lo que hagan nuestros críos en su presente y en su futuro tenga la aspiración de ser viral o persigan como objetivo un like. Todo lo que genere comunidad, todo lo que genere amistad, solidaridad, empatía, pueden ser y seguir siendo los valores predigitales que guíen y den herramienta a nuestros críos y a nuestras crías para formar los criterios y una toma de decisión más sensata, más humanizada, más clara, menos violenta y sobre todo que los guíen en cualquier momento de su vida. Cavernícolas, en los últimos 5 años se empieza a legislar en el mundo el tiempo y las horas que van a tener permitido nuestros críos y nuestras crías, el uso de dispositivos móviles, el uso de internet e incluso el uso de aplicaciones móviles. ¿Y sabes por qué? Porque se están disparando en nuestros jóvenes, en nuestros niños y en nuestros adolescentes enfermedades que antes no teníamos las generaciones anteriores. El índice de ansiedad, el índice de depresión y el índice de violencia ha aumentado. Hoy es importante regular el tiempo que están expuestos hoy a los dispositivos y a los contenidos en su mundo digital. Es muy curioso cómo en el entorno digital hemos fluido, los hemos soltado y sin tanto trámite les permitimos entrar a un mundo que seguramente ni siquiera nosotros mismos dominamos. Y así será el mundo de nuestros críos y nuestras crías. Cada día, cada semana y cada año que los vemos crecer, sin duda alguna no podemos parar el tiempo. Y a lo largo de este proceso tendremos que también aprender a soltar, a desprendernos, pero con valores, con guía y también con mucho amor, siempre para ellos y para nosotros. Porque una cosa, cavernícolas, que te voy a asegurar es que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo soltarlos en sus diferentes etapas del crecimiento. ¿A poco no? ¿No recordamos siempre cuando tenían 2 años, 3 años, 5? Esas travesuras, esa ingenuidad con la que los vimos crecer, o cuando entraron a la primaria, o cuando pasaron a 4º, 5º, 6º año, salieron de la secundaria. Todos esos hechos que fuimos viviendo nos generan una nostalgia canija, que siempre quisieras tener esos grandes y bellos recuerdos, además de tu corazón y tu memoria, aquí, cercanos. Pero verlos crecer, cavernícolas, también es un proceso de duelo, que vivimos todo el tiempo, año con año. Verlos que están pasando de una etapa a otra de su vida, muchas veces puede ser doloroso para todos. Y de pronto, cavernícolas, he aprendido que muchos de nosotros nos hemos convertido en papás Peter Pan. Esos papás que no queremos ver crecer a nuestros niños y a nuestras niñas.
que nos duelen sus cambios, que nos cuesta trabajo aceptar que cada vez son mayores. Pero eso es imprescindible. Es imprescindible aprender a reconocer y aceptar sus cambios para poder guiarlos en sus nuevas facetas y no forzar a quedarse chiquitos todo el tiempo, sino empoderarlos con confianza, enseñarles autonomía e independencia y siempre, pero siempre con nuestro acompañamiento, con nuestra confianza, con nuestra guía. Y sí, a pesar de todo, cada día creo que es prescindible soltarlos y dejarlos ir. Abracemos los grandes momentos de nuestros hijos en cada una de sus etapas. Date tiempo para vivir experiencias juntos, cocinar con ellos, echar un partido de fútbol, lavar el coche juntos, la hora del cuento antes de dormir, reparar algo en la casa. Todo eso crea vínculos con ellos y con ellas. Todo eso reforzará la confianza entre tú y tus críos o tus crías. Cavernícolas, me ha tocado tener conversaciones a lo largo de este año con papás que les duele que sus hijos crezcan, que les duele que vayan a la universidad, y los que tienen la oportunidad de mandar a sus hijos al extranjero, a otra ciudad, les parece que es solamente momentáneo, porque van a ir y luego van a volver algún día. Pero me he encontrado con papás Peter Pan de hijos que ya egresaron, que te dicen: papá, ya me quiero independizar, quiero volar, quiero irme. Y los papás les dicen que no, todavía estás preparado. Suena como historia de terror, porque nunca los papás nos preparamos para soltar a nuestros hijos, para su verdadera autonomía, para verlos crecer. Y yo creo que muchos de nosotros, cavernícolas, nos hacemos a la idea de tener a nuestros hijos hasta que se casen, como si de un día para otro se fueran y solamente ahí podemos aceptar que se vayan y que crezcan con autonomía y con independencia. Pero yo les puedo decir hoy, cavernícolas, que con los papás que me ha tocado conversar sobre este momento, no se la pasan bien porque nunca se imaginaron realmente ese momento. Y estos papás Peter Pan, que muchos de nosotros nos estamos convirtiendo, pensamos que nuestros hijos son para nosotros y para siempre. Y preferimos muchas veces no dejarlos crecer para que sigan dependiendo de uno, o de nuestra casa o de nuestra economía. Pero respirar, cavernícolas, tomar aire y dejarlos que nuestros hijos emprendan su vuelo. Pero sin lugar a duda, este podcast nos ha permitido conocer las diferentes caras de la moneda que tiene la paternidad. Y de los últimos episodios, junto con aquella serie que nos movió a todos los que estamos paternando, esa serie de adolescentes o adolescencia nos hizo cuestionarnos a muchas cosas, porque no solamente habla de la adolescencia, sino también de cómo estamos criando a nuestros hijos pequeños, a nuestros niños, o si nuestros universitarios son así porque algo no hicimos bien en la etapa de la adolescencia o de su infancia. Pero ¿qué encontramos? ¿Qué aprendimos en este episodio? En realidad, yo me quedo con esa frase que nos dijo uno de nuestros invitados: la adolescencia tiene una mala o muy mala prensa. Porque todos le tenemos miedo a la adolescencia, como si nosotros nunca hubiéramos pasado por esa etapa. Como si nosotros nunca hubiéramos padecido estar en esa etapa. O como si nosotros no le hubiéramos sacado canas verdes a nuestro papá o a nuestra mamá. Incluso como si nosotros no hubiéramos olido mal, como si nosotros nos hubiéramos estado en mal genio, mal carácter, insoportables. Pareciera que recordamos muy mal esa etapa y le estamos hoy cancelando la posibilidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de llegar con plenitud a su adolescencia. Y creo que es momento, y con la ciencia, la información, los podcasts, las películas, lo que hoy vivimos, ser más tolerantes y aprender también desde el mundo adulto a ver con otros ojos la adolescencia. Acompañar la adolescencia con amor,
con tolerancia, con paciencia, y no con esta mala prensa que nos ha dicho que ser adolescentes es lo peor. Creo que lo primero que tenemos que aprender es a no entrar en pánico ni llegar a ser negativos en esta etapa. Decíamos en este espacio que se le hace muy mala prensa a la adolescencia, que es terrible, que son difíciles, pero hoy hay que echarnos un clavado más profundo para hacernos el proceso mucho más amable. Hace tiempo me encontraba con una publicación donde un adolescente dialogaba con su terapeuta y la terapeuta le escuchaba al adolescente que le decía: en mi casa nadie nos escuchamos. Comemos y todos estamos con su dispositivo, en su mundo. He querido hablar sobre cosas que me preocupan y mis papás solamente me regalan de regreso un ajá. Evidentemente, después cuando hay problemas o cuando alguna circunstancia se llega a cruzar en la vida de nuestros adolescentes, resulta que la culpa la tienen solo ellos. Porque no hablan, porque no nos dicen, o porque están en una etapa críptica donde tendríamos que tener un traductor de lenguaje adolescente para que el mundo entienda lo que sienten, lo que piensan o lo que quieren. Pero ¿no será que nos hace falta escucharlos, observarlos, sentirlos, verlos más con paciencia? Entender simplemente que comienzan un proceso de duelo que ellos viven porque están dejando de ser niños. Y también aceptar, cavernícolas, que estamos nosotros o que vamos a entrar en un proceso de duelo porque dejarán de ser nuestros niños o nuestras niñas. Y se vale decir: me duele que mi hijo ya no sea un niño. Y se vale permitir entender que nuestros hijos también están en ese duelo, donde dejaron de ser niños y hoy se están convirtiendo en el adulto que van a ser. Pero en este proceso que a veces ni ellos entienden, así es la adolescencia. ¿Qué tal si entendemos de nueva cuenta qué es la adolescencia? Le preguntamos, le entramos distinto y buscamos que ese proceso sea mucho más amable, más llevadero para todos. Hoy como nunca te puedes dar cuenta del crecimiento y cambios de tu crío. Cuando está dejando de ser un pequeño que no te suelta la mano, que camina contigo tomado de la mano para todos lados, a uno que te rechaza y que te dice: hazte un poquito para allá. Ese que te pregunta todo y una y mil veces para quién eres tú, su mundo, o lo había sido, pero ahora, en la adolescencia, en esta etapa, lo primero que quieres tu hijo o tu hija es soltarte a ti, empezar a buscar su propio espacio, y es porque está reconociendo su individualidad y aprendiendo a involucrarse en su propio mundo. Y esto duele, ¿verdad? Sí, duele, pero valdría la pena tomarse una píldora de independencia, de crecimiento para ambos. Porque viene otra etapa también para ti y estoy seguro que en tu vida cavernícola. Para poder acompañar de una manera más asertiva a nuestros adolescentes y adolescentas, necesitamos entender el mundo en el que vivimos, el mundo en el que ellos están creciendo y el mundo que ellos están construyendo. ¿Qué cosas les gusta? ¿Cómo se comunican? ¿De qué hablan? ¿Y cuáles son los nuevos códigos culturales con los que están creciendo? Pero ¿sabes qué? No intentes traducirlos todo el tiempo. Hay que comprenderlos para acompañarlos. Porque si no comprendemos su entorno, estoy seguro que difícilmente podemos conectar con ellos. Y dicen que lo más recomendable es acompañarlos, entenderlos, escucharlos. Ojo, mucho ojo, y no juzgarlos. Yo sé, cavernícolas, que muchas veces a todos y a todas nosotros nos gana la sensación de tener la razón siempre y en cada momento de la vida de nuestros hijos. Pero hoy
por lo que sé, por lo que escucho, por lo que he estudiado, pareciera que lo mejor que podemos hacer con nuestros adolescentes es acompañarlos sin juzgar. Creo que una de las cosas que me ha dejado este año este podcast es aprender a no juzgar a nuestros adolescentes. Porque como nosotros, también cada quien y cada uno de los adolescentes va a hacer y seguirá haciendo locuras. Y también se vienen temas complicados. Sí, a muchos de nosotros no nos hablaron de sexualidad cuando éramos adolescentes. Todos éramos curiosos y buscábamos información por nuestros amigos o por cualquier lugar. Pocos sabremos cómo mejor manejar el momento y mejor abordar estos temas. Pero siempre hay chance de prepararnos, tener apertura para escuchar sus dudas, darles la información que necesitas y de acuerdo a sus edades, también nosotros propiciar una conversación de frente, mirando los ojos, sobre sexualidad. Y no es que tengamos que ser explícitos o hablar con ellos de temas que nosotros ya no la sabemos. Más bien, tener una plática franca, abierta y a los ojos de temas que ellos nos pongan sobre la mesa. Y aprender a escucharlos y aprender a preguntar cuál es el contexto de los temas de sexualidad que a ellos les interesa. Y cavernícolas, esto no es una tarea fácil, desde luego, pero es de estos retos que estoy seguro que como a ti y a mí nos puede hacer crecer y nos puede seguir haciendo crecer. Y sobre todo, porque generar vínculo con nuestros hijos o nuestras hijas, conectar con ellos, también implica aprender a conectar con nosotros. Y antes de conectar con ellos, creo que es necesario parar un poco, entender que necesitamos conectar con nosotros mismos, con nuestras emociones. Rompamos esos estereotipos y permitámonos conectar con nuestras propias emociones y aprender a comunicarlas. No somos una piedra. Al contrario, creo que Cavernícolas nos ha abierto un gran espacio para escuchar a otros hombres exitosos, a otros hombres que ya pasaron también por las mismas rutas que nosotros. Y nos dimos cuenta, yo les puedo decir que lo estuve aquí enfrente, al lado de este micrófono, mirándole a los ojos, cómo nos íbamos haciendo más fuertes o se iban haciendo más fuertes cada vez que hablábamos de esas cosas que a veces nos molestan, nos irritan o nos hacen sentir vulnerables. La primera vez que te sientas muy irritable, enojado, con frustración, podrías cuestionarte si en realidad más bien podría ser que te sientes tristes por algo o confundido tal vez con algún miedo o ansiedad por algún momento difícil que estés pasando en tu casa, en el trabajo o a nivel personal. Pero muchas veces no es que estemos enojados o insoportables, sino que no sabemos identificar o nombrar nuestras propias emociones y simplemente reaccionamos o sobrereaccionamos a ese momento. Pero cavernícolas, ¿qué tal si nos volvemos masculinos que se trabajan, masculinos que se representan, que se repiensan, que se replantean lo que son y lo que han sido hasta ahora? Y en vez de pelear todo el tiempo o ver a cualquier otro masculino en el tráfico, en el trabajo o en el partido de fútbol como un enemigo, lo ves como otro igual que tú, con inseguridades, con miedos, con deseos, con aspiraciones, pero también humano y vulnerable como tú y como yo. No lo sé. La verdad es que esto de hablar de la vulnerabilidad me has enseñado tantas cosas a lo largo de este año. Y la primera que les puedo decir es que si trabajas tu lado vulnerable, estás desarrollando un nuevo superpoder. El superpoder de reconocer tus emociones, el superpoder de reconocer tus debilidades, el superpoder, el reconocer realmente qué tan resiliente podemos ser con cualquier tema. Y pareciera que decir que somos vulnerables somos presas fáciles, pero no. En realidad,
es ponerle nombre a las cosas, es repensar lo que nos puede doler o lo que te puede preocupar más en este camino de la paternidad, de tu vida, de tu madurez, de tu etapa en la que estés. Y es volverte a ver de manera introspectiva, preguntarte de manera introspectiva y dejarlo de ver solo como vulnerabilidad igual a debilidad. Al contrario, la vulnerabilidad puede ser una gran habilidad de liderazgo, de poder, si la sabes manejar. Porque eso, yo lo que he aprendido cavernícolas, no sé, practíquelo. Esta vulnerabilidad hace que tu entorno, que tu familia, que tu esposa, que tu pareja, que tus hijos también te reconozcan como alguien que se preocupa, que siente, que es sensible y que puede entrarle a cualquier tema a pesar de que sea doloroso. Y no a negarlo, sino entrarle a los temas difíciles, a los temas que algunos son intocables, pero que desde la vulnerabilidad nos permite generar nuevas capacidades de interacción, de conexión y de vínculos con nuestro entorno. No lo sé, cavernícolas. ¿Te atreverías a preguntarte cosas que no te has preguntado? ¿Qué te duele? ¿Qué se siente? ¿Qué piensas cuando pasa eso? ¿En qué momento lo has vivido? ¿Y de qué manera puedes digerirlo, replantearlo de una manera distinta? Volteas a ver a tus hijos y a tus hijas y les regalas un te amo. Y te voy a decir una cosa, cavernícola. ¿A ti no te gusta que te digan te amo? ¿A quién no le gusta que le digan te amo? Vámonos un poco más atrás. Cavernícolas, ¿recuerdas alguna vez que tu papá te dijo te amo? Créeme que no es una pregunta fácil, lo sé. Porque yo por mucho tiempo me pregunté por qué mi papá nunca me había dicho te amo. ¿Y sabes qué? ¿En cuál fue el momento que por primera vez mi papá me dijo te amo? En el momento en el que yo me atreví a verlo a los ojos y preguntarle, papá, ¿por qué a mí nunca me habías dicho te amo? ¿Qué tal si rompemos ese círculo y esa inercia? Y tú comienzas con el te amo hacia tus críos y a tus crías. No sé, te quiero dejar esa reflexión esperando que dimensiones esa importancia de mostrar nuestro amor puro, profundo y honesto por nuestros hijos y a las personas que queremos. Y por último, te diría como anécdota, el día que mi papá me dijo te amo, caminé con la carga más ligera. Es más, sentí que ese peso invisible que tenía a espaldas se diluía. Camino más ligero desde el día que mi papá me dijo te amo. Cavernícolas, muchas gracias por acompañarnos durante este primer año de tantas historias, por tantas horas invertidas con nosotros, escuchándonos, viéndonos. Y hoy yo te puedo decir que tengo un gran aprendizaje. El primero es que no hay un modelo único, ideal, hegemónico de cómo hacer las cosas en este viaje del paternaje, de la paternidad. Yo lo que te puedo decir, cavernícola, es que cada uno construye la mejor versión y creo que Cavernícola le suma a ello con cada una de las historias, con cada uno de los invitados que nos compartieron sus casos, sus historias, sus enfoques, su especialidad. Y yo lo que digo es que este año me ha ayudado a reforzar, a consolidar mi propósito del por qué estar a cargo de este proyecto que se llama Cavernícolas. Principalmente porque creo que si ayudamos a que cada hombre de este planeta mejora su experiencia de paternar, podemos conseguir un impacto social positivo. Hay una frase, cavernícolas, hay una cifra que me tiene estremecido. El 85% de los hombres que pisa la cárcel declara no haber conocido o convivido con su padre. Cavernícolas puede cambiar la historia de los futuros y futuras seres humanos que van a estar gobernando y tomando decisiones de nuestro planeta. Recuerda que puedes escuchar Cavernícolas en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y vernos en YouTube.
Y si quieres seguir la conversación, búscanos en redes sociales, en Facebook, Instagram y TikTok como Cavernícolas Podcast y en X como Eres Cavernícola. Yo soy Omar Estrada y... ¡Uga, uga! Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó